Situación y perspectivas del mercado del pollo de engorde, a cargo de Roberto Jesús Domenech, patrocinado por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. Se vinculó a la avicultura industrial argentina en el año 1963. Es uno de los gestores del proceso de integración avícola iniciado a principios de los 70 en la Argentina. Desde 1983 participa activamente en la acción gremial empresaria desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, de la cual es presidente. Es vicepresidente de la COPAL, coordinadora de la industria de productos alimenticios. Fue subsecretario de Políticas Agropecuarias y Alimentos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación entre el 2002 y 2003. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultura en el ejercicio 2011-2013. Participa activamente desde su sector, ofreciendo charlas, conferencias y presentando proyectos en distintos foros gubernamentales, legislativos y sectoriales dentro del país y en Latinoamérica. Lo escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de esta quinta jornada avícola por la invitación que nos han realizado. Vamos a tratar en un tiempo prudencial poder manejar la información que nos están pidiendo sobre la situación y las perspectivas de la avicultura argentina de carne. También les agradezco a todos ustedes la participación y el interés por estar informados sobre estos temas. En principio, nosotros teníamos a partir del mes de octubre del año pasado convalidada una proyección para lo que venía a ser de 2019-2020 al 2025. Ahí estábamos teniendo una pauta de crecimiento del 3% anual, con una perspectiva de sostenimiento en el consumo de lo que se refiere a mercado interno y un desarrollo de las exportaciones. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la tendencia era desde los 2.330.000 toneladas de producción del año 2019, tomar un crecimiento sostenido del 2 al 3%. Con respecto a lo que es el mercado interno, también preveíamos un sostenimiento del consumo, pero que crece como consecuencia del crecimiento de la población. Ahora bien, ¿qué pasó entre octubre de 2019 y marzo de 2020? Ese era un mundo y a partir de marzo de 2020 fue otro mundo. Y cuando digo otro mundo, incluyo a todo el mundo y por supuesto a nuestro país. Se desató de algún modo la pandemia y a partir de ahí todo cambió de una manera drástica e incluso imprevisible. Lo que podemos hablar de proyecciones, de producción, de cómo movernos, de qué manera, todo ha tenido que ir siendo revisado y modificado sobre la marcha sin ninguna duda. Lo que se afectó sensiblemente fue el comercio internacional, hubo reacciones dispares en el mercado interno, vamos a ver en la próxima filmina de qué manera se proyecta todo esto. Con respecto al mercado interno, tenemos aquí un panorama de cómo se fueron comportando los consumos desde el año 2010 hasta el 2019 y ahí lo que teníamos previsto para 2020 hasta 2025. Podemos ver que fue muy irregular el consumo en esos años. Aquel pico del año 2014-2015 de 47 kilos tuvo que ver con los 39 kilos del 2013, que es cuando cae nuestra comercialización en el mercado internacional y bueno, de ahí entramos a volcar la producción que estaba lanzada hacia el mercado interno. Nos restabilizamos con 43 kilos de consumo y nos volvemos a, de alguna manera, entrar a rebotar en lo que creemos que es el máximo por el momento de consumo posible de carne aviar,
que está entre los 46 y los 48 kilos. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, este 2020, esto estamos hablando de que es una proyección tomando lo histórico y habiendo proyectado del 2019 en adelante. En el 2020, que estábamos calculando 46 kilos, estamos en 50 kilos. ¿Por qué estamos en 50 kilos? Y estamos en 50 kilos, como les dije, porque lanzamos una proyección de crecimiento de un 3%, que lo realizamos, que por los pesos que están dando los pollos, el tonelaje que ofrecemos es superior todavía a ese 3%, y el mercado internacional fue un mercado en el cual fuimos perdiendo espacio y perdiendo comercio, no por un problema exclusivamente nuestro, sino porque el comercio en el mundo cayó. Podemos verlo ahora en lo que es la próxima filmina. Ahí vemos la curva inversa, tomemos de la línea de puntos hacia la izquierda, la curva que si le pusiéramos consumo de mercado interno entre medio, haríamos una señal casi de infinito, ¿no es cierto? Es decir, en 2015, o 2017, cuando caen las exportaciones a 200.000 toneladas, 210.000 toneladas, pica el consumo a 47 kilos, como les mostré. Posteriormente, bueno, logramos estabilizarnos y abandonamos el proyecto de exportación, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Este proyecto de exportación hoy se maneja con otro criterio. Aquel azul que traíamos, lo traíamos desde otras perspectivas, sumado a esto también las posibilidades de facturación en dólares, porque los precios eran distintos. Luego, después de las 217, 200.000, 210, llegamos a 2019 y en los últimos 5 meses de una tendencia a 220.000 toneladas nada más, llegamos a 270.000. Razón, causa, y bueno, son simples. El dólar se fue a 60 pesos, era un valor quizá exagerado para algunos, razonable para otros, había un atraso cambiario muy, muy grande, y por el otro lado no era solo una cuestión de atraso cambiario, por eso a veces cuando uno le dicen, bueno, pero el tipo de cambio solo no resuelve nada. Durante el año 2018-19 hubo crecimiento del tipo de cambio en distintas oportunidades, compulsivos, pero todos sabíamos que atrás de ese crecimiento, con la dolarización que tenía la economía, automáticamente en 30, 45 días el costo de vida superaba a la devaluación producida. La diferencia que hubo en la devaluación de agosto-septiembre fue que se congelaron las tarifas y los servicios. Esto cambió completamente, eso entonces alentó y puso de una manera más competitiva el precio que podíamos ofrecerle al mundo. Terminamos no con 270.000, con 275.000 toneladas y con una exportación en el orden de los 500 millones de dólares. ¿Cómo venimos para el año 2020? Y bueno, para el año 2020 venimos como el mercado lo ha marcado, es decir, hay una estimación de que el comercio internacional, producto de la pandemia, iba a bajar entre un 12 y un 30%, considerando que el 12% iba a ser la baja que iba a afectar más que nada a los alimentos, cuando muchos productos industriales podían caer hasta un 30% o más. Entre los alimentos puede estar el pollo. No tenemos todavía un panorama claro de cuánto cayó, pero es muy importante lo que ha caído en general el comercio de pollo, que inmediatamente se refleja en los precios. Es decir, hay una caída que se nota en precios que cayeron entre un 14, 15, 16 y hasta 18% según el producto. Por el lado de la exportación, bueno, cuando nosotros para las 310.000 toneladas que teníamos previsto, que era crecer un 10% por encima de las 27.000, de las 275.000, y que era un poco menos que lo que íbamos a crecer con ese 3% de producción. La realidad es que arrancamos con 23.500, 24.000 toneladas para el mes de enero.
Febrero repitió casi en esa cantidad, 23.000 toneladas. La tendencia era que ya después nos íbamos a instalar por encima de las 25.000. Y ya en marzo tuvimos problemas. Ya en marzo caímos a 21.000, 20.000, 19, 17.000, tuvimos un mes. Y el promedio que estamos estimando es que creemos que vamos a terminar el año con una media de 20.000 toneladas por mes y con 240.000 toneladas. Es decir, lo que teníamos previsto crecer lo estamos manejando a crecer en exportación, perdiendo espacios, perdiendo mercados. No es solo en lo que a tonelaje se refiere, sino mucho más importante todavía la pérdida en materia de precios. O sea que así estamos dentro de esto que yo les comentaba recién. 6 meses el mundo se dio vuelta, en 6 meses el mundo cambió y en ese contexto tuvimos que readaptarnos y reformularnos nuevamente cómo nos vamos a proyectar y de qué manera vamos a poder trabajar. Vamos a la otra. Cómo se va dando la producción de pollos en Argentina. Hay un poco más de federalización, diría yo. Empiezan a aparecer provincias con producciones sensibles en unidades, quizás no tanto porcentualmente. Aumenta la concentración de producción en la provincia de Entre Ríos, sin ninguna duda, por distintas razones. Es la provincia ideal para que funcione. Ahí se está trabajando en un programa con el Ministerio de la Producción de la provincia, donde el gobernador y su ministro están pidiendo y estamos buscando la manera de encontrar la posibilidad de que todo el maíz que se produce en la provincia de alguna forma quede dentro de la provincia y sea utilizado ya sea para la producción avícola, que es la más importante, pero también para la producción de cerdo, para la lechería y para el feedlot. Pero sin ninguna duda, Entre Ríos hoy produce el 51.2% de los pollos que se faenan bajo el circuito SENASA. La provincia de Buenos Aires está en el 35,5%. La tercera provincia de producción es Santa Fe, con casi 28 millones de cabezas anuales, con el 4,4%. Y Córdoba, la tercera producción, con 3,8% de la producción total. Es decir, en esas 4 provincias nada más, si agregamos Río Negro, que tiene un solo productor y que de ahí hacia el sur es la única producción, hacia Tierra del Fuego, la única producción que hay dentro de esa región, estamos prácticamente con un 94-95% de la producción de pollos del país situada en 5 provincias. Pero ya aparece Jujuy marcando, La Rioja también, Mendoza. Estas provincias, de todos modos, al igual que Salta, tienen su producción local, es decir, que no necesitan estar habilitadas por SENASA porque no tienen previsto realizar tránsito federal, sino que venden dentro de la provincia. Esas producciones no están contempladas en este gráfico, pero sí están contempladas en el total que nosotros manifestamos de tonelajes producidos. ¿Por qué? Porque para esa información nosotros trabajamos con la información que tiene el RENAVI, que es un Registro Nacional de Avicultura, que provee el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde ahí se parte de la cantidad de reproductoras madres alojadas, que lo proveen las 3 cabañas que producen en el país. Es decir, ahí sí sabemos exactamente, este es el total de las madres que las abuelas, que es digamos, en el árbol genealógico de los pollos, lo más alto que hay, digamos, lo más antiguo que hay radicado en el país. Después están las bisabuelas, que esas están en distintas partes del mundo, pero que en general las que nos proveen abuelas al país vienen de Brasil o eventualmente de Inglaterra. Ahí recibimos las abuelas, esas abuelas producen las reproductoras
Y esa información de reproductoras, la de las abuelas, surge directamente de aduana, que es lo único que se importa, pero esa producción de reproductoras, que está superando los 8 millones de animales por año, esas reproductoras son a partir de las cuales nosotros desarrollamos, tanto el RENAVI como nosotros, partiendo de la misma base, desarrollamos cuál va a ser la producción de pollos, y de esa producción de pollos cuál es el quilaje estimado con el que se trabaja, el rendimiento, y llegamos a los 2.330.000 toneladas del año pasado, a los 420.000 toneladas que vamos a tener este año. Con esa base, ahí nos van a aparecer otras variables de la oferta, pero en panorama general sí hay algo más en las provincias que aparecen como provincias muy chicas. Hay mucho más en la provincia de Córdoba, es una de las provincias que más mantienen una producción independiente, y también hay bastante más producción en Santa Fe y en provincia de Buenos Aires. Una vista sobre las exportaciones, y dentro de las exportaciones cómo han jugado lo que yo les decía, la dificultad con el tonelaje y demás. Fíjense que enero-agosto de 2019 habíamos exportado 167.000 toneladas contra 160.000, 159.000 toneladas enero-agosto de este año. ¿Es poco lo que se perdió? Sí, pero va a ser mucho lo que se pierde de agosto en adelante. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, la gran devaluación se produjo en agosto, y de agosto en adelante ahí hay un crecimiento de más de 100.000 toneladas para llegar a las 275.000 en la franja verde de toneladas. Y por el otro lado, acá vamos a tener un crecimiento muy acotado que va a mantener el ritmo de los 8 meses y que nos va a representar una pérdida de aproximadamente 35.000 toneladas en materia de exportaciones. Es mucho más sensible y queda en claro lo que se perdió en materia de precios, lo que bajaron los precios producto de la sobreoferta mundial. Llevábamos a agosto del 2019 una facturación de 263 millones de dólares, con 7.000 toneladas menos, aproximadamente 8.000 toneladas menos, caer a 220 millones de dólares. Es decir, esto va marcando la tendencia de aquello con lo que nos hemos encontrado. Hay que tener en cuenta que en esto también empezó a jugar muy fuerte el 9% de derechos de exportación que el sector tiene que pagar contra. Nosotros tenemos derechos de exportación, también tenemos ajustes de tipo cambiario, hemos devaluado también, pero en el mientras tanto Brasil devaluó el 46%. Y esa devaluación en Brasil no pasó linealmente como pasa en Argentina, que se devalúa hoy y pasa a precios pasado mañana, sino que Brasil todavía no lo ha pasado, o casi no lo ha pasado, porque la inflación de Brasil está en el orden del 4 o 5% anual. Así que tenemos por delante una competencia feroz, donde ahí creemos que hemos perdido mucho. Hemos perdido precio hasta acá, hasta agosto, pero de agosto en adelante se ve claramente con la información que nosotros tenemos que estamos perdiendo no solo precio, perdemos precio y perdemos presencia. Y hay un dato que lo ponemos al costado: mercado que se pierde o se achica solo se recupera con precio y tiempo. En eso estamos tratando de poder encontrar un principio de entendimiento con las autoridades a través del Consejo Agroindustrial, diciendo que si pudiéramos manejarnos con un derecho de exportación del orden del 5%, tendríamos una posibilidad de sostener mejor la competencia de precios que se está dando, y sobre todo esperar a que Brasil pueda canalizar sus exportaciones, ¿no? Mejor dicho, pueda canalizar su inflación en sus exportaciones. Bueno, en términos generales, este es el panorama que yo puedo darles a ustedes sobre cómo estamos hoy y qué perspectiva tenemos. Continuamos adelante con todos nuestros proyectos, sin ninguna duda no vamos a crecer para el año que viene, vamos a tratar de mantener la producción que tenemos, y a partir de ahí trabajaremos sobre inversiones, veremos qué puede pasar, pero ¿dónde estamos hoy? ¿Qué puede pasar hoy? ¿Tendremos la vacuna? ¿No la tendremos? ¿Cuál va a ser el panorama del año 2021? Esto es una incertidumbre sobre la cual tendremos que trabajar, pero con todos los cuidados del caso.
Para cualquier otra información que necesiten, estamos a disposición, tienen los contactos de CEPA, creo que en general hoy por hoy más buscamos los contactos de los celulares, pero tienen también nuestra página, nuestro email, y seguramente nos volveremos a encontrar mucho más cerca en una nueva jornada donde iremos tratando de tener un panorama ya del próximo año o de los próximos 6 meses. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.